What are you doing? Praying. You're perfect, aren't you? Praying. Bienvenidos sean todos a Galia Presenta, el canal en el que hablamos de las películas que amamos. Yo soy Galia y hoy estaremos hablando de por qué todo el mundo odió tanto al personaje de Sansa Stark. Aviso que en este video se hará referencia principalmente a los hechos de la serie de televisión, pero también se hablará un poco de lo narrado a través de los libros publicados de Canción de Hielo y Fuego, ya que es el medio a través del cual se conoce mejor a los personajes. Sin decir más, démosle play. Game of Thrones ha sido la serie más seguida y comentada de los últimos años. La adaptación a la pantalla de la exitosa saga de George R.R. Martin cuenta con su espacio en la historia como una de las mejores series jamás realizadas. Asimismo, sus personajes realistas y complejos fueron una bocanada de aire fresco en la industria que a veces peca de fórmulas repetidas y personalidades recicladas. De esta manera pudimos conocer una gran cantidad de personajes que amamos, como Jon Snow, Jaime Lannister, Brienne de Tarth y Ned Stark, así como otros a los que amamos odiar, como Cersei Lannister, Peter Baelish y Joffrey Baratheon. Pero hay un caso especial que llama la atención, el verdadero desprecio que muchos sintieron hacia Sansa Stark. Pero ¿por qué este personaje despertó tanta antipatía en la audiencia y qué podemos aprender de nuestra versión hacia ella? Antes de iniciar, quisiera aclarar que en este video estaré refiriéndome constantemente a las actitudes femeninas y masculinas. Por favor, noten que me refiero a lo que la sociedad suele determinar y categorizar como femenino o masculino. Que yo me refiero a una actitud como que cae en alguna de las dos, no quiere decir que pienso que X actitud es únicamente masculina y Z actitud solo femenina. Lo diré de esta manera únicamente para ahorrar tiempo y no tener que aclarar en cada momento. Gracias. Sansa al principio de la historia es considerada una niña modelo para la época en la que vivía, ya que era hermosa, elegante, sabía cantar, tocar instrumentos, era educada, buena en el arte y tenía el legítimo sueño de casarse y formar una familia con su príncipe azul. Era una perfecta señorita. Estas cualidades no son desconocidas en el género de fantasía, pero Game of Thrones se nos presentaba tan de entrada como una completa sublevación a estos estereotipos que el personaje de Sansa se sintió como un retroceso para algunos. Sansa comenzó creyendo que la vida era una canción, siendo un estereotipo de la princesa Disney con el toque realista que la hizo caprichosa, elitista, egoísta y muy ingenua. Como ella misma admitiría en la serie, Please. I'm a slow learner. It's true. But I learn. Por mucho tiempo, Sansa pensó que para ganar el juego solo debía ser una buena dama con los Lannister, pero de golpe comprendió que esta lealtad ciega hacia quien no sea tu familia no solo era insuficiente, como cuando no pudo evitar la muerte de su querida Lady, sino letal. La ingenuidad de Sansa, sumado a su egoísmo e inmadurez, la hicieron actuar en contra de su familia, jugar un papel en la ejecución de su padre y, subsecuentemente, convertirse en rehén político de la casa a la que quería pertenecer. Ya en este punto Sansa sabe que su vida corre peligro, por lo que reniega de su casa en público mientras sufre por ellos en privado. Muchos critican a Sansa por hablar mal de su familia y traicionarlos entre comillas, pero esto sería no comprender que si quería sobrevivir en la corte, esto era exactamente lo que tenía que hacer. Incluso Catelyn y Robb al recibir su carta, tanto en el libro como en la serie, se dan cuenta de inmediato de que son palabras de Cersei, y lejos de guardar rencor a Sansa, comprenden inmediatamente su situación. No estamos aquí para defender a Sansa como un personaje perfecto, porque para nada lo es, sino como un personaje que no merece el odio que recibe por compartir el rasgo de la falibilidad que comparten todos los demás personajes, incluidos los de su propia casa. Si bien es muy cierto que Sansa cometió errores, y uno fatal, a lo largo de la serie hay personajes con fallos igual o más desastrosos, que no recibieron ni la mitad del odio que ella. Entonces, ¿por qué los errores y la humanidad de Sansa causaron tal escozor en la audiencia?
Es comprensible que a los televidentes masculinos les cueste identificarse con Sansa porque simplemente no encuentran puntos en común, pero también muchas mujeres pudieron sentir una desagradable cercanía a un personaje que es femenino pero poco luchador. Sansa es una joven muy soñadora que se comporta exactamente como se espera de ella y cuya meta es ser la esposa de un gran señor, incluso su reina. Pero despreciar a Sansa por esto es una gran contradicción, puesto que renegamos estas cualidades en ella, pero nuestra sociedad lleva siglos enseñando a las niñas a tener estos mismos deseos y actitudes. De hecho, incluso hoy, la mayoría de las mujeres no son como Brienne o Arya, sino como Sansa. Pero entonces, si esto es así, ¿por qué el rechazo a este personaje que representa tantos rasgos de nosotras mismas? Pues porque Sansa es un espejo, es una verdad incómoda, lo que no queremos enfrentar dentro de nosotros. Es una muchacha consentida, clasista, ingenua, complaciente con su pareja y con su entorno al que busca agradar. Estos rasgos no son nada favorecedores, pero los compartimos muchos, en menor o en mayor grado, y Sansa los refleja. Nadie quiere sentirse de carácter débil, nadie quiere juzgar sus propios privilegios, nadie quiere pensar en las veces que se puso en peligro desobedeciendo a sus padres por inmadurez, ni admitir que tal vez le permitió muchas faltas de respeto a su pareja. Todos rechazamos lo que refleja cosas dentro de nosotros mismos que no nos gusta ver, y por eso es que amamos a los héroes. Ellos desafían lo establecido, rompen las reglas, hacen lo correcto y siempre vencen. Pero lamentablemente casi nadie puede ser Jon Snow o Arya Stark y decir lo que quieran, luchar contra las injusticias y tener 1000 aventuras sin morir o revivir en el intento. De hecho, la gran mayoría de las jóvenes nobles en la era medieval, en la que se inspira la historia, tuvieron que actuar como Sansa Stark para llegar al poder. La historia de todas las casas reales europeas están llenas de grandes mujeres, pero casi ninguna pudo blandir una espada. Estas damas lograron conseguir el poder para sí mismas o sus hijos gracias a que jugaron de acuerdo al papel que les tocaba y finalmente ganaron, pero con su ingenio. Por otra parte, como sociedad tendemos a igualar la feminidad con debilidad, viendo como fortalezas únicamente los comportamientos masculinos. Con el tiempo hemos comenzado a desprestigiar los gustos y actitudes femeninas al punto de avergonzar a las mujeres por estos. A veces pareciera que las chicas no pueden ganar. Si son muy femeninas, recibirán el trato de Sansa como superficiales y tontas. Pero si disfrutan de gustos más estereotípicamente masculinos, son acusadas de falsas o de intentar caer en la moda de no ser como otras chicas. Pero Sansa no busca no ser como otras chicas. Sansa es como otras chicas, sin disfraces ni dobles sentidos. Ama la belleza, el baile, la música, los vestidos, es sensible, hermosa y ese es su pecado. Asimismo, en el cine no estamos acostumbrados a celebrar las típicas fortalezas femeninas, como el temple, la persuasión, la bondad, la inteligencia o el aguante de espíritu silente, y aun cuando algunos de estos atributos se reconocen, suelen ser menospreciados o villanizados. Una mujer en la pantalla que conspire y manipule para lograr su cometido casi siempre será la antagonista de la historia. Es inusual que se presente este rasgo tan real del poder femenino en una luz positiva. Las historias suelen premiar como heroínas a las que buscan sus objetivos de un modo impetuoso, mujeres de acción, con poderío físico o un carácter más indómito, es decir, características mayormente vistas en los héroes masculinos. Decir que las fortalezas femeninas se menosprecian por completo sería un error, pero da la casualidad de que Sansa desarrolla las que particularmente suelen identificarse como más villanescas. Se vuelve reservada, astuta, ambiciosa y calculadora. Por otro lado, Sansa no cuenta con ningún tipo de fortaleza evidente como la influencia y experiencia que tiene Marjorie, el estatus y recursos de Cersei, la fortaleza física de Arya o Brienne y ni hablar de los dragones de Daenerys. Por esto solo puede seguir las enseñanzas de su septa y utilizar su cortesía como protección mientras escucha y aprende. Esta puede no ser la forma más convencional de demostrar fuerza en esta historia, pero sin duda es la más realista para una joven de su época y condición. Llamar a Sansa tonta por llorar, aun cuando es bien sabido que es un personaje que atraviesa luto y bajo un gran estrés emocional, o débil por no cumplir con estándares de fortaleza masculinos, es increíblemente sexista y una gran subestimación al escritor que le dio sus propias virtudes. De hecho, es claro que George R.R. Martin tiene planes para ella, ya que en sus propias palabras, Up to now, Sansa has been a piece that other people have moved about the board to achieve their own goals. Using her, discarding her, using her for a different purpose. You know, you're going to marry Joffrey. No, you're going to marry Loras. You're going to marry Tyrion. She is beginning to at least try to understand how she can play the Game of Thrones and be
not a piece, but a player with her own goals and moving other pieces around. And she's not a warrior like Robb, Jon Snow. She's not even a wild child like Arya. She can't fight with swords, axes. She can't raise armies, but she has her wits, the same as Littlefinger has. Que Sansa se nos presente como una joven con sueños galantes de caballeros y princesas no la invalida como personaje ni la hace menos valiosa. Al contrario, su humanidad y complejidad nos abre la puerta al estudio del arquetipo de damisela y nos permite observarla como personajes tridimensionales y no como el estereotipo que siempre han sido. A estas alturas de los libros, Sansa se encuentra aún en el valle, pero ya está aprendiendo a utilizar sus encantos de manos de Littlefinger, mientras que en la serie logró coronarse como reina del norte. Para un personaje que es considerado débil, Sansa en la serie logró jugar y ganar el Juego de Tronos sin dejar que los horrores que vivió la dañaran. Mantuvo su humanidad y amor por su familia al mismo tiempo que desarrolló la astucia y frialdad que necesitó para sobrevivir. Este personaje acabó la serie sin convertirse en una persona consumida por la venganza como Arya, una conquistadora totalitaria como Daenerys o un monstruo sin redención como Cersei. Sansa fue ingenua y dócil en un principio, pero despreciarla sin prever que su fortaleza yace escondida detrás de nuestros prejuicios es claramente lo que Martin espera que hagamos. Porque quién sabe, incluso los lectores de los libros pudieron haber desestimado a la futura reina de la historia sin siquiera saberlo. I am loyal to King Joffrey, my one true love. Lady Stark, you may survive us yet. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de mi primer capítulo de Galia Presenta. Estos tipos de videos ensayos es lo que normalmente estaré haciendo en mi canal, pero también pienso enriquecer el canal con mayor contenido, un poco más variado. Asimismo estoy pensando hacer reviews de ciertas películas, probablemente que me recomienden en los comentarios. Les agradezco mucho de nuevo por haberme acompañado y hasta la próxima.